algunos. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso Dios de la gloria, Señor. Y con nosotros el hermano pastor. Gloria a Alabado Jesús. sea Dios. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Vamos a venir de casa del Señor a noche. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés. Gloria a Dios. Eclesiastés. Eclesiastés 12. Y siga la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Es nan de habla papiamento quando como em espanhol e creol nós está traduzir para trás. Amém. 13 é aparato não para tudo isso de habla papiamento para não por seguir o mensagem da noite. Eclesiastés 12 versículo 7 y sigue alabando a Dios en esta noche. Alabanza a Jesús. Cristo vive, Cristo reina. Mis hermanos lo tienen. Ayúdale que está a tu lado. Eclésias chapitre 12. Después de Proverbios, On va venir après Proverbe. Salmo. Después de Salmos viene Proverbios. Après Somme, venir Proverbe. Amén. Es Antiguo Testamento, Na Salmos, Proverbios, Ancien Testament. Eclesiastés. Somme, Proverbe, Ecclésias. Alabanza al Señor. Cristo vive. Alaba a Dios, aleluya. Cristo vive, Cristo reina, su nombre sea la gloria. Alléluia, Seigneur. Amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que le dio. Gloria a Jesús. 7. Versículo 7. Verset 7. Em nome de Tata, de Yu, do Espírito Santo. Laissa, quand nous pral tourner poussière la terre, gentil avant, souffle-nous même à tourner, joindre bon Dieu, qui te ban nous là. Cierra tus ojos, Fermez les yeux, levanta tus manos levez mes en l'air. y pide a Dios que te hable en esta Mandez noche. bon Dieu parler avec vous. Comienza a clamar en esta Commencez noche. à regarder bon Dieu à soi. Abre tu boca, clama a tu Dios, clama a tu Dios. Abre tu boca, clama a tu Dios. Dile al Señor, aquí estoy, papá. Aquí estoy, Dios mío. Mets-moi là, Seigneur. Aquí estoy, Señor. Mets-moi là, He Seigneur. venido aquí en tu casa Moi, venu dans caillou. para recibir de ti, Dios. Recevoir de vous-même. Tócame, Jehová. Touchez-moi, Jehová. Lléname, Dios mío. Plein-moi, bon Habla Dieu. mi vida. Parlez avec Tú moi. conoces mi necesidad. Con nécessité. Padre, en esta noche, Papá, suena. rompe cadenas, Case chaînes. rompe ataduras, Case chaînes. derrumbe murallas, Jete murallas. murallas que el diablo ha levantado en contra de tu vida, Miraille, diable a mettre contre la vie. murallas de enfermedad, Miraille, la maladie. murallas de enfermedad, Miraille, maladie. se caen ahora, Tombe kounia. se caen ahora, Tombe kounia. desánimo se va, Découragement pour aller. desánimo se va, Découragement pour tu aller. cielo se abre. Ciel a ouvert. Tu aire celeste se abre. El celeste va a ouvert. Se abre en esta noche. La ouvert, suena. Oh, la gloria de Dios descienda La gloria de ahora. Dios desciende con La ella. gloria de Dios desciende sobre tu La gloire vida. pour descendre sur Tu la vie. mente queda libre. Tout le monde a été libre. Tu alma queda libre. La muerte libre. 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 Por la sangre de Por la Jesús. sangre de Jesús. Oh, reclama lo que es tuyo. Réclamez ça pour. Arrebata lo que es tuyo en esta noche. Reclame esa puerta. Levanta tu mano. Levez-moi. Levanta tu voz. Levez-vous. Clama a tu Dios. Releva mon Dieu. Él está aquí. Lila. Donde hay 2 o 3 Dieu reunidos. soit réuni. Allí yo estoy. C'est là, mon Dieu. Él está. Lila. Jesús está Jésus là. para tocarte, Pour toucher. para Pour sanarte, guérir. para Pour libertarte, libérer. para hablarte. Pour parler avec. Oh, alabanza al Señor. Aleluya. Toda cadena se cae ahora. Tú me cuñera. Señor, que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas. Figure sur la vie de Assoya. Oh, Jehová, que en esta Et noche Assoya, bon Dieu. tu gloria en este lugar, Señor. Gloire ici à Seigneur. En el nombre de Jesús, Au Dios, nom de Jésus. toca en esta noche. Touchez-nous Assoya.
Toca en esta noche. Touche à soir. Quita mortandad, Jehová. Arrêtez toute mort à soir. Y aviva tu Et iglesia. réveillez l'église au Seigneur. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Mis hermanos pueden tomar asiento. Vous Aleluya. capable de prendre place encore, frère Samuel. Dios es grande y Dios es bueno. Bon Dieu grand, bon Dieu bon. Y Dios es maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Te he dicho que en esta noche vamos a terminar Moi, te dit qu'à soir, nous pourrons terminer con el estudio de dispensaciones. avec l'étude dispensation. Yo. Pero en esta noche voy a traer un tema muy corto. Mais à soir, je vais venir avec un autre thème qui pique. Estamos llevando los domingos Pendant chaque dimanche, nous venons venir avec lui, acontecimientos de los últimos tiempos. qui parle de ça qui est pour passer dans les temps. Yo. Estamos viendo el libro de Apocalipsis. Nous voyons tout ça yo, dans le livre Révélation. Gloria a Jesús. Amén. Alléluia. Y allí vamos a terminar dispensaciones. C'est là que nous pourrons terminer la dispensation. Yo. Gloria al Señor. Ustedes lo pueden leer hacia allá atrás. Tout le monde capable de lire derrière, même qui est capable de lire. Sí, amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Eclesiastés 12:7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. He titulado el mensaje en esta noche Petit message là, soir, La Trinidad del ser humano. Trinité l'homme, La Trinidad del ser humano. Trinité monde, Trinité l'homme. Amén. Aquí en este texto dice: Dans verset ça, il dit, el polvo vuelve a la tierra et poussière li sorti dans terre, como era, Jean qu'elle était. y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Et puis souffle nous-mêmes à tourner joindre bon Dieu, Jean qu'elle était ban nous là. Y esa es la pregunta que Jean-Claude tenía el domingo que pasó. Ça c'est question frère Jean-Claude te gain dimanche passé. Cuando estudiamos la palabra de Dios, Dès que nous étudions parole bon Dieu, hay tres requisitos importantes. il y a trois pièces qui sont importantes. Usted ve que en los parlamentos, Pour capable voir en parlement yo con diferencia de opinión, avec différentes opinions. a veces hasta pelean ahí en esos lugares, ¿o Il y a no? parfois dans place côté yo même gourmet. Porque en los parlamentos, ellos, cada uno quiere establecer Parce que parlement yo chacun yo veut établir de lo que dice es verdad de ça que yon dit c'est vérité y recibir reconocimiento et puis pour recevoir reconnaissance que él tenía la razón. et puis parce qu'il a raison. En la iglesia no. Dans l'église non. En la iglesia estudiamos la palabra, Dans l'église nous avons étudié parole là. argumentamos sanamente uno con el otro Nous bail argument yon vrai yon avec l'autre con la meta de conocer la palabra de avec Dios. yon Bible pour nous connaître parole bon Dieu. Amén. Si tal vez yo tengo una opinión de cierta parte de la palabra Si peut-être moi j'ai une opinion une série de parole là y estudiando junto la palabra, et pendant cette parole là, tal vez usted me muestra que yo lo interpretaba mal. Amén. capable montrer moi que moi interpréter moi pas bien interpréter lui. Porque no es para establecer quién tiene razón, Parce que c'est pas pour établir qui est-ce qui a raison, sino para establecer lo que dice la palabra. mais c'est pour établir sa parole là dit. Queremos conocer la palabra. Pour nous connaître parole là. Si conocieres la verdad, Si nous connaissons vérité, la verdad te hará libre. vérité va faire nous libres. Amén. Otra cosa que es importante es, L'autre bagage qui est important, c'est no podemos basar una doctrina en un solo texto. nous ne pouvons pas baser dans une doctrine dans un seul verset. La Biblia es un complemento, una totalidad. La Bible c'est un complément en quantité. Amén, hermanos. La Biblia no se contradice. La Bible par contre. Y punto 3 es, Point 3, c'est aunque usted piensa que una persona lo que habla no es correcto, et même si vous pensez que ça mon parle n'est pas correct, la finalidad es finalité c'est conocer la palabra. qu'on n'est pas là. Es bueno escuchar lo que esa persona está diciendo. Les bon pour écouter ou bien pour entendre ça que mon a dit là. Porque escuchando lo que está diciendo, Parce que pas entendre ça la dit là. usted puede detectar Vous capable détecter dónde está su error. qui côté réel là est. Amén, hermanos. Tratando de entender la persona, Traiter d'entendre mon là. usted puede decir, pero hermano Axel, ahí. Vous capable dire frère Axel là. Usted dice que la cortina es azul, pero mira, es roja. Ou dit que rideau a li rouge, mais regarde li Amén, hermanos. li rouge. Así edificamos uno a otro. Et puis c'est comme ça qu'on édifier yon à l'autre. La Trinidad del ser humano. Trinité l'homme. En Génesis 2, Dans Genèse chapitre 2, allí empezó todo. c'est là tout bagaille commencé. Génesis 2, versículo 7. Genèse 2 verset 7. Y sigue alabando a tu Dios en esta noche. Continue louer bon Dieu la soya. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser
viviente. Il dit, laisse ça, Seigneur, bon Dieu, prend pour cette terre, li fait un homme, li souffle dans trou nom là pour le bali la vie et puis nom là vin vivant. Amén. Dios hizo el hombre con sus propias manos. Bon Dieu créé l'homme avec propre main. La creación, Dios pronunció su palabra Création, hein, bon Dieu prononce ses propres paroles y las cosas existieron. et puis tout pareil existait. Pero para el ser humano, Mais pour l'homme, Dios usó sus manos. bon Dieu utilisait main. Amén, hermanos. Y formó de la tierra, Il formé li avec terre. y me imagino lo hizo un lodo, Moi imaginer il te fait un labou, formó un muñeco allí de tierra. il fait un poupée avec terre. Amén. Y después dice la Biblia, Après la Bible dit, sopló en su il nariz souffle dans elle. aliento de vida. Il va il souffle de la vie. Amén. Esa tierra Eh bien terre ça, no tenía vida. il pas de la vie. Dios es vida. Bon Dieu, c'est la vie. Jesús es el camino, Jésus c'est chemin, la verdad la vérité y la vida. et la vie. Toda su esencia es vida. Toute présence c'est la vie. Amén, hermanos. Todo de Dios es valioso, es Dios. Tout ça que bon Dieu valeur, c'est bon Dieu. Y sopló aliento de vida. Et puis il te souffle la vie. Y cuando este aliento de vida Et que là que souffle la vie ça, se encontró con la tierra, là que il rencontré à terre, amén, hermanos, nació el espíritu del hombre et puis l'esprit l'homme vient fait. y el alma del ser humano. Et puis n'âme l'homme tout. Ahora es muy importante saber Qu'on a très important pour connaître el soplo de Dios, que souffle bon Dieu. lo que Dios sopló, Ça que bon Dieu souffle, no es el Espíritu Santo. c'est pas lui-même qui est Saint-Esprit. María Ángela, el soplo no es el Espíritu Santo. El soplo Et souffle, no es el Espíritu c'est Santo. pas cet esprit. Ahí dice, sopló en su nariz aliento de vida. Il dit là, il souffle dans tout les noms là, il bali la vie. No fue el Espíritu Santo que sopló en el ser humano. C'est pas cet esprit qui te souffle dans l'homme. Sopló vida en el ser Il humano. souffle la vie dans le monde. Él sopló en el ser humano. Il souffle dans le monde. Amén, hermanos. Pues ese soplo Eh bien, souffle ça, no es el Espíritu Santo. c'est pas cet esprit. No es el Espíritu de Dios. C'est pas cet esprit bon Dieu. Es el soplo de Dios. Ça c'est souffle bon Dieu. Había un hombre ciego. C'est un homme aveugle. Jesús escupió Jésus craché y con ese, nunca sé dónde poner el acento, saliva o saliva, saliva, avec craché ça, con ese saliva santo, avec craché saint ça, amén, puso en sus ojos il foutait sous gel. y se sanó. Et puis c'est comme ça qu'il guéri. Porque todo de Dios es poderoso. Parce que tout bagaille bon Dieu a un pouvoir. Si alguien te escupe hoy, Si longtemps ou tu craché, es una ofensa, ¿no, hermanos? si longtemps tu craché sur vous, c'est une Pero offense. si Dios nos escupe, Mais si bon Dieu pas craché, salimos danzando, alabanza. si al bon Dieu Señor. pas craché, vous sortir danser. Amén, hermanos. Dios es poderoso. Bon Dieu a un pouvoir. Pues sopló aliento de vida. Eh bien, il te souffle la vie. Y ese aliento de vida Eh bien, souffle la vie ça, no es el Espíritu Santo, c'est pas cet esprit, hein? no es el Espíritu de Dios. C'est pas cet esprit bon Dieu. Amén. El hombre recibió un espíritu propio. L'homme recevoir propre l'esprit. No es un pedazo del Espíritu de Dios que entró al hombre. C'est pas un petit bon saut, c'est l'esprit bon Dieu qui rentre dans le monde. Amén, hermanos. Si usted pretende decir Si vous prenez pause, dit, Espíritu de Dios. c'est esprit bon Dieu. Amén. Si usted pretende decir Si vous prenez pause, dit, que el Espíritu que Dios, que está el Espíritu del hombre l'esprit l'homme, es Dios, c'est bon Dieu. entonces ¿cómo puede ser que el hombre se separó de Dios? Et bien, comment on fait dire que l'homme séparé avec bon Que Dieu? su alma y su espíritu se corrompió en delitos y pecados. L'homme ni avec l'esprit, il est corrompu dans le péché. El Espíritu Santo nunca puede corromperse en delitos y pecados. Cet esprit bon Dieu pas jamais corrompu dans le péché. Amén, hermanos. Pues el espíritu del hombre Eh bien, l'esprit monde, no es el Espíritu Santo c'est pas cet esprit, hein? ni el Espíritu de Dios. Ni c'est pas cet esprit bon Dieu. Dios lo sopló, Bon Dieu soufflé. Dios lo dio. Bon Dieu balil. 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Thessaloniciens verset 5, chapitre 5. Sigue alabando a tu Dios en esta noche. 1 Tesalonicenses 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versículo 23. verset 23. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Alléluia. Dice allí, 1 Tesalonicenses 5:23.
El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, escuche bien, todo vuestro ser, espíritu, con letra minúscula, que es el espíritu del hombre, Il dit dans verset 23, moi demande bon Dieu qui baille qu'est posé pour faire nos faveurs pour nous vivre pour lui net aller. Comme ça, les Jésus-Christ nous va venir, il pas joindre nous à aucun défaut. todo vuestro ser, Toute la vie nous, espíritu, tout l'esprit nous, espíritu, l'esprit y es letra minúscula, c'est une lettre majuscule liée. pues no es el Espíritu Santo. Ça veut dire c'est pas Saint-Esprit bon Dieu. ¿Están de acuerdo conmigo? Vous êtes d'accord avec moi? Que el espíritu acá Et l'esprit ça, no es espíritu de Dios, es espíritu del hombre, c'est pas l'esprit bon Dieu, mais c'est l'esprit de l'homme que nació qui est né, qui fait, cuando Dios c'est que bon sopló. Dieu lui souffle. Amén. Sopló su aliento. Lui souffle. Y ese aliento de Et puis, Dios, souffle bon Dieu ça, en contacto con la tierra, il y a contact avec terre, creyó el espíritu. et puis il crée l'esprit. Alma, Nam, amén. Cuando ese soplo encontró con la tierra, avec souffle, là qui rencontre terre ça, nació el alma. et puis nam n'a fait. Es la comunicación C'est communication entre el espíritu entre l'esprit y el cuerpo, et corps, el alma. avec nam. Y cuerpo Et puis corps, sea guardado pour irreprensible le rester sans aucun défaut, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. pour que Jésus nous, c'est nous, il va retourner. Amén, hermanos. El ser humano es trino. Eh bien, l'homme, c'est une trinité. Tiene un cuerpo, Il y a un corps, tiene un il espíritu y a l'esprit, y tiene un il y a alma. un âme. Amén. El alma es donde está el yo. Et l'âme, c'est côté moi-même, moi hier. Mayormente el alma gobierna la vida del ser humano. Majorité fois, l'âme, c'est lui qui gouverne le monde. No era así la intención de Dios. C'est pas comme ça, était l'intention bon Dieu. Y el alma está unida al espíritu del hombre. L'âme, il est uni avec l'esprit de l'homme. Esas dos forman al ser humano. Eh bien, c'est deux ça qui forment le monde. El alma y el espíritu. L'âme avec l'esprit. Amén. El cuerpo Corps, no es necesario. il n'est pas nécessaire. El alma y el espíritu L'âme avec l'esprit, pueden vivir sin el cuerpo. capable de vivre sans corps. Porque la vida del cuerpo Parce que la vie corps, es el alma y el espíritu. c'est l'âme, c'est l'esprit. Muere el cuerpo, Si corps a mouru, el alma y el espíritu sigue viviendo. l'âme avec l'esprit a continué à vivre. Amén, hermanos. Esos dos juntos forman el ser humano. C'est deux ça ensemble, ils forment l'homme. No se puede separar. Ils ne sont pas capables de séparer. Se puede experienciar la diferencia entre los Ils dos. sont capables de faire expérience entre nous deux. Amén. Por el pecado, À cause du péché, cuando el ser humano rompió el contacto con Dios dès que l'homme coupe contact avec bon y Dieu, el pecado entró en la vida del ser et humano, puis le péché rentre dans la vie monde, la carne la chair, y el alma, et puis l'âme, la carne chair, y el alma l'âme, se corrompieron ils corrompent. y corrompieron el espíritu. Ils corrompent l'esprit. Amén, hermanos. Usted como mundano Ou même comme un monde, no tenía nada santo dentro de ou usted. pas de un saint, un saint en dedans. Su espíritu también se corrompió en delitos y pecados. L'esprit ou tout est corrompu dans le péché. Hay texto para demostrar eso. Il y a un verset pour démontrer ça tout. En esta noche no lo vamos a hacer. Et à ce qu'on a parlé, on va le faire. Amén, hermanos. El alma y el espíritu están unidos. Et l'âme avec l'esprit est uni. El alma L'âme, tiene personalidad il y a une personnalité, y el espíritu et l'esprit, tiene il y personalidad. a une personnalité. Hay gente que dice el espíritu Il y a des gens qui disent l'esprit, es un soplo. c'est un souffle. Alabanza, el espíritu del hombre. L'esprit de l'homme. Y eso no cuadra. Ça n'est pas d'accord. Amén, hermanos. Hay gente que dice que el Espíritu Santo es un soplo, Il y a des gens qui disent l'esprit de Dieu, c'est un souffle. es un poder, C'est un pouvoir. es un fuego. C'est un différent. El Espíritu Santo es Dios C'est l'esprit bon Dieu, c'est bon Dieu. y tiene personalidad, Et puis il y a une personnalité. igual que nuestro espíritu Même avec l'esprit, pas non. tiene Il y a une personalidad. personnalité. Alabanza al Señor. Y por eso Gálatas 5. Si vous êtes ça dans Galates 5, Amén. Vamos a Gálatas 5. si nous allons un moment comme ça dans Galates 5, Sigue alabando a Dios. continuez de louer bon Dieu là. Ayúdanos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Alléluia. Dice allí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Galates 5. 16. Galates 5, verset 16.
Il dit, c'est peut-être ça, mais ça m'a dit nous, quitter l'esprit bon Dieu, diriger la vie nous, pas obéir exigence quoi. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Quoi gain exigence qui pas d'accord avec exigence l'esprit bon Dieu. 18. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo ley. Mais si c'est l'esprit bon Dieu qui dirige la vie nous, nous pas en bas la loi encore. Amén. Dice aquí que el Espíritu Santo nos guía. Il dit là, c'est l'esprit bon Dieu qui guide, dirige nous. Nos manda caminar en el espíritu. Il mande nous, il voit nous pour nous marcher en esprit. Nos manda vivir en el espíritu. Il voit nous pour nous vivre en esprit. Alabanza al Señor. Ahora, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Kounya, qui côté cet esprit bon Dieu habiter? ¿Cómo Él nos guía? Comment le diriger, comment le guider nous? El Espíritu Santo, cuando entregamos nuestra vida al Señor, C'est l'esprit bon Dieu là que nous remettre la vie nous dans mes Seigneur. viene a vivir en nuestro espíritu. Il vient habiter dans l'esprit nous. Amén, hermanos. Viene a unirse con nuestro Il espíritu. vient unir ensemble avec l'esprit par nous. Y de allí Él nos quiere guiar. Et puis depuis là, il veut guider nous. Alabanza al Señor. Amén. Amen. Por eso dice Gálatas 2:20. Nous ça Galates 2:20. Ya no vivo yo, Kounya, c'est pas moi-même qui vive encore, mas vive quién? mais qui est-ce qui vive? Cristo en mí. C'est Christ qui vive dans moi. Amén. El Espíritu Santo vive en Cet nosotros. esprit il habite en nous-mêmes. Está unido en nuestro Il espíritu. est uni ensemble avec l'esprit nous. Alabanza a Jesús. Y nuestra alma, Et puis nam nous, que es el yo, qui c'est moi-même, ese yo fuerte, qui c'est moi-même qui fort, qui raide ça, tiene que tomar la decisión besoin prendre décision de someterse pour soumettre lui a nuestro espíritu. dans l'esprit nous. Amén. Pues nuestro espíritu Parce que l'esprit nous, tiene personalidad. il y a une personnalité. Nuestro espíritu L'esprit nous, no es un viento. c'est pas un vent. Romanos 8. Romains 8. Romanos 8, Romains chapitre 8, versículo 16. verset 16. Romanos 8, 16. Mis hermanos lo tienen. Romains 8, 16. Dice allí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Il dit comme ça, l'esprit bon Dieu baille l'esprit pas nous l'assurance, c'est petit bon Dieu nous y est. ¿Qué está diciendo aquí? Qui ça l'a dit là? ¿Quién me puede explicar? Qui laisse nous expliquer ça? Alabanza al Señor. Explícame ese texto. Expliquez verset ça. Romanos 8, Romains chapitre 8, verset 16. 16. ¿Quién? Alabanza al Señor. Cristo vive. Hermana Josefina. Gloria al Señor. Inmediatamente que nosotros aceptamos al Señor, cambiamos de perdición, cambiamos a salvación, y el Señor, nuestro espíritu da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, y la forma de nosotros vivir y de hacer las obras del Señor. Digo, es un concepto. ¿Quién más? Hermano Mario. E dona testimonio pa sombra tibu karakter ku enan tambakbu au kinang notahi para ku botes e potay umato di droga of etc. Na me un cambio intentual dembu ko ba cambia. Gloria a Jesús. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. L'esprit bon Dieu même ba nous l'assurance que nous c'est petit bon Dieu. ¿Quién más? Hermana Tabita. Después hermano Darío. Porque ya no vive uno, sino Cristo vive en nuestra vida. Pero explíqueme ese texto. ¿Qué quiere decir ese texto? Qui savait c'est El ça? Espíritu, Está ahí, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está somos pasando hijos ahí? de Dios. Bueno, que ya no nos conducimos como la persona del mundo. Ya caminamos con otro principio Pero, en el ¿qué Espíritu. está pasando ahí en ese texto, hermano Qui ça qui Darío? passe dans verset ça là? Gloria a Dios. Lo que yo puedo comprender aquí es que primeramente cuando Jesús fue bautizado en Jordán, el mismo Espíritu bajó sobre él. O sea que cuando estamos en el camino de Dios, el Espíritu da testimonio
de cómo andamos, de cómo nos comportamos, cómo vivimos y cómo hacemos las cosas de Dios. ¿Quién puede explicarme? Amén, gracias. Hermano Raúl, después hermana Ingrid. Explíqueme el texto, no me interpreten el texto. Para interpretar a Amén. você, No me interpreten el texto, explíqueme lo que está escrito ahí. expliquemos isso Bueno, aqui, sucede que cuando andamos en santidad, porque cuando andamos en santidad, ven, porque cuando estamos en la carne, el Espíritu no nos confirma mucho. Pues. Usted está interpretando el texto. No, pero o sea, cuando estamos en santidad, cuando andamos bien delante de la presencia del Señor, entonces el Espíritu mismo, cuando vamos a hacer algo malo, nos reprende. O sea, sentimos que el Espíritu se contrita dentro de nosotros. Entonces sentimos que es verdad que a Dios no le gustó lo que hicimos. No sentimos. ¿Qué es ese no sentimos? O sea, sentimos cuando ¿Qué hacemos... es sentimos? Sentir. ¿Quién siente? Ajá, o sea, nosotros... ¿Quién es nosotros? La persona, el ser ¿Quién humano, es la persona? el Hijo de Dios. No, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién siente? ¿Quién Hermana es Ingrid. Vicente? Después hermano Jovel, después hermana Zoraida. Aquí, pastor, yo entiendo de que hace una diferencia de que el hombre tiene espíritu propio y de que el espíritu ya de Dios es el que nos redarguye ya de pecado y el que le dice a nuestro espíritu qué es lo que nosotros estamos haciendo mal y cómo nosotros tenemos que cambiar. Entonces, ¿quién está hablando allí uno con el otro? Es decir, ya los espíritus. ¿Cuáles espíritus? El espíritu de Dios con nuestro espíritu. Amén. Amén. Eso quería escuchar. C'est ça, me l'entendez? Allí en ese texto, Dans verset ça, el Espíritu Santo cet esprit bon Dieu está hablando l'a parlé con nuestro espíritu. avec l'esprit par nous. ¿Están de acuerdo? Nous d'accord? Hermana Zoraida tenía algo diferente. Sí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu con nuestra ayuda de Dios. Que me dice, Espíritu Santo está convencer nuestro espíritu con nuestra ayuda de Dios. Amén. Elías, ¿algo diferente? ¿Sí? ¿Qué es diferente? Me compreender qual tá pastora bisa se botou mundano, anto o espírito tá nota de Deus, anto como que o versículo que tá bisa com o Espírito Santo tá ¿Oro dando de mundano, Espíritu de Dios? ¿Oro de cristiano, Espíritu de Dios? não diretamente, pero qual tá com o Espírito Santo, a único bom espírito ora boa bem na Cristo, anto ku cada dia ku botão cristiano ku eta do nabo eta bisabo ku botão alda cristiano. Amén. Hermano Jovel, después Jean-Claude. Sí. Espíritu Dios a toma el lodo a supla de nós que nos tiene vida. Espíritu Santo a bem viva de dolku va accepta Cristo Jesus na coração. Espíritu Santo a bem viva de mo eta vencebo para o saco botar ajuda de Deus de verdade. Ele a vence. Foi Jean-Claude. Jean-Claude, ¿quer añadir algo? Normalement, moi te voulais bailler un exemple tout. E normalmente me quero dar um exemplo também. Par exemple, Por moi c'est exemplo, chrétien, me tá cristiano, frère Miguel Angel c'est chrétien. hermano Angel tá cristiano. Par exemple, il pral dire une parole, Por exemplo, ele vai bisa palavra même ça il t'a pral dire c'est lui me dit. e mesmo coisa que tá tendo bisa, tá mesmo coisa que a mim também bisa. Par exemple, esprit communiquer avec esprit. Por exemplo, espírito tá comunicar com o espírito. Amén. Dios, de texto aqui, versículo E 16, bem na verset 6 lá, de nos interior, na anterior, adedano, versículo 15. verset 15. Esta dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
Il dit, l'esprit bon Dieu ban nous, c'est pas yon l'esprit qui a fait nous esclaves pour nous trembler devant bon Dieu toujours. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Au contraire, l'esprit bon Dieu a fait nous tourner petit bon Dieu. C'est lui-même qui permet nous relever bon Dieu papa. Nuestro espíritu clama. L'esprit nous a relé. Y después dice el espíritu. Eso está sucediendo dentro de Et nosotros. puis Amén. ça passe en dedans nous. Está hablando de hijos de Dios. La parole des petits bon Dieu. Cuando uno se entrega al Señor, Dès que on remet l'ina mes Seigneur, en el comienzo se le pregunta, ¿eres salvo? dans le commencement, il pose la question, il sauvé, Duda un poquito. il fait un petit doute. Amén, porque él sabe lo que ha hecho. Parce qu'il connaît ça qu'il te fait. Pero según va sirviendo a Dios, Mais pendant la servir bon Dieu, viene una seguridad de adentro. vini gagne l'assurance là en dedans. Es el Espíritu Santo en su interior, C'est ce bon Dieu qui est en dedans là, junto con su espíritu, ensemble avec l'esprit pâle, testificando, cap témoigne, mostrando, cap montrer, darle la seguridad cap bail l'assurance, que es hijo de Dios. qu'il est petit bon Dieu. Lo que hermano Jean-Claude dijo, Ça frère Jean-Claude dit, amén, para hermano Ángel dialogar, pour frère Angel dialoguer, no puede dialogar con una vaca, ¿o il no? va capable dialoguer avec un bœuf. Habla con la vaca dice, "Buh". Si vous parlez avec un bœuf, vous dire, oh. ¿O no? Necesita un ser humano para dialogar. Besoin d'un monde pour parler avec. Amén. El Espíritu Santo C'est ce bon Dieu. no puede dialogar con un viento, Pas capable de dialoguer ou bien parler avec un vent. testificar a un viento. Témoigner dans un vent. El Espíritu Santo es Dios Je suis bon Dieu, c'est bon Dieu. y dice, da testimonio de nuestro Et espíritu. puis il va témoignage dans l'esprit par nous. Eso quiere decir Ça veut dire que nuestro espíritu l'esprit non, tiene las cualidades, qui est qualité, las les características caractéristiques para comunicar con el Espíritu Santo. pour communiquer avec cet esprit bon Dieu. Amén, hermanos. Pues nuestro espíritu, Eh bien l'esprit non, amén, tiene personalidad, il a une personnalité. vive, Il vivant. Il existe. existe. No es así cuando el ser humano muera, C'est pas comme ça que le monde mourit ese soplo et puis souffle. se va en el aire. Il aller dans l'air. El ser humano consiste en alma y espíritu. L'homme consiste avec l'âme et puis l'esprit. Esos dos forman el ser humano. C'est ça, c'est même qui forme le monde. Amén. Si no, después de la muerte, Sinon, après la mort, uno puede decir, mi alma está en San Domingo y mi espíritu está en et Curazao. on est capable de dire, ok, l'esprit maintenant qui rassure et puis dans moi, dans Santo Domingo. ¿O no? Amen. No se puede separar. Ça va capable de séparer. El cuerpo sí se puede Corps, separar oui, capable de séparer. del alma y del espíritu. Avec l'âme, avec l'esprit. Amén, hermanos. Porque el cuerpo donde usted vive no es usted. Parce que corps à côté où habiter, c'est pas vous-même. Usted vive ahí. Ou même où habiter là. No necesita un Vous cuerpo. avez besoin d'un corps. Dios le dio un cuerpo. Bon Dieu, bah oui, un corps. Dios es espíritu. Bon Dieu, c'est l'esprit. Amén, hermanos. Si vamos a Juan capítulo 4, Si nous allons dans Jean chapitre 4, alabanza al Señor. Pues si el Espíritu Santo nos guía, eh bien, si l'esprit de Dieu les guide nous, nos guía por medio de nuestro espíritu, les guide nous par moyen de l'esprit par nous. no por medio de nuestra carne Pas moyen de chair nous, ni nuestra alma. ni l'âme nous. Para Mais guiarnos, pour guider nous, nuestro espíritu tiene que tener las características l'esprit a besoin de caractéristiques yo, de comunicar con de Dios. communiquer avec bon Dieu. Amén, hermanos. La vaca no puede comunicar con el ser humano, Et on no. ne peut pas capable de communiquer avec l'homme. Juan 4, Jean 4, versículo 23. verset 23. Mis hermanos lo tienen. Dice allí, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Il dit là dans verset 23, mais l'air a privé, l'arrivée déjà. Tout le monde qui a servi tout bon yo, pral servi papa, dans quel gens ça doit faire là. La palabra espíritu Mon l'esprit, y verdad. et vérité. Espíritu, L'esprit, ¿de qué espíritu está hablando acá? de qui l'esprit a parlé là? ¿Quién no puede decir? ¿De qué espíritu está hablando ahí? Adoradores, verdaderos adoradores. Vrai adorateur, Hay muchos adoradores. il y a un pile adorateur. Pero busca los verdaderos Là, adoradores c'est un vrai adorateur para adorar al Padre pour adorer papa en espíritu en esprit y en verdad. et en vérité. ¿De cuál espíritu está hablando allí? De qui l'esprit a parlé là? Hermano Jean-Claude, hermana Sara, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Tiene la letra minúscula, pues el espíritu del hombre. Amén. Entonces, para adorar a Dios, Et bien pour adorer bon Dieu, ¿cómo tenemos que adorarlo? comment on doit adorer lui? Con nuestro Avec espíritu. l'esprit nous.
¿Están de acuerdo conmigo? Nous d'accord avec? Que nuestro espíritu no es un viento, Que l'esprit nous c'est pas un vent. que nuestro espíritu tiene personalidad, L'esprit nous a une personnalité. que nuestro espíritu siente, L'esprit nous sentit, llora, il crie, amén, piensa, il pensait, alabanza al Señor, louange à Dieu. y nuestro espíritu Et puis l'esprit nous adora a Dios. adore bon Dieu. La carne no adora Chair n'a pas adoré, y el alma no adora. ni n'âme n'a pas adoré. El alma alaba. N'âme n'a loué. Amén, hermanos. Amén. Y el espíritu adora. Et puis l'esprit a adoré. Para que Dios te hable, Pour bon Dieu capable de parler, tiene que estar en el lugar vous santísimo. besoin d'un lieu très saint. Dios es espíritu. Bon Dieu c'est l'esprit. Y para que Dios te hable, Pour bon Dieu parler avec vous, te habla tu espíritu. la parler avec l'esprit. Alabanza al Señor. Hay mucha gente que hace cosas buenas para Dios, cosas de su alma. Il y a un pile monde qui fait bon bagage pour bon Dieu, mais bagage pour n'âme yo. No cosas que Dios le dio en su espíritu. C'est bagage bon Dieu bail et l'esprit. Hermano Jean-Claude. Donc, ou expliquer lui déjà. Mais normalement, Aunque el pastor ya expliqué qu'avant, pero normalmente, lorsque vous adorez bon Dieu en esprit et en vérité, ora você adora a Deus na espírito e liberdade. c'est lorsque on ka camper là, Tá, ora me prepara aqui não. moi oublier tête moi-même. Me tá lubida mi mes. Moi connecter avec bon Dieu. Me tá conectar mi mes com Deus. C'est tout simplement ça. Tá, simple. Moun qui derrière yo te met à parler, yo même yo pas connecté, y a parlé. Estão que tá para trás de mim, portanto não tá papia, que está não tá conectar. Moi même pas attendre yo. Pero a mim não tá escutando. Me connecter avec bon Só me Dieu. tá conectar com Deus. C'est lorsque kounya là, tout ça m'a fait li connecter avec bon Dieu. Isso significa tudo que você está work e não tá conectar com Deus. Yeah? Gloria a Jesús. Amén, Danke. Para adorar al Padre en el espíritu y en verdad. Pour adorer papa en esprit et en vérité. ¿De qué verdad está hablando ahí? De qui vérité la parle là? En verdad. Y en vérité. Mamá Maribel, me está viendo. ¿Qué se refiere con en verdad? ¿Que usted tiene que ser sincero? Vous devez être sincère. Yo no he hablado, pastor. Yo Para quiero eso, decir algo de... Cuando el alumno de lo no de- se está atento, le dan oportunidad. Cuando dice Hay que adorar en espíritu y en verdad. en verdad que no podemos fingir, porque hay veces que hacemos creer, hay personas que hacen creer que están adorando y no están adorando en verdad. Esa palabra verdad allí, Et mot vérité ça, ¿a qué se refiere? qui est? ¿A la palabra de Dios? Dans la parole bon Dieu. Amén. Se refiere a la palabra de Dios. Il réfère là dans la parole bon Dieu. Amén. Podemos querer adorar a Nous Dios. pouvons aller à l'adorer bon Dieu. Amén. Y usamos un rosario. Et puis nous utilisons un chapelet No es conforme a la verdad. qui passe selon vérité. ¿O no, hermanos? Amén. La verdad es la palabra. Vérité c'est la parole. Hay que adorar a Dios Nous adorer bon Dieu en espíritu en esprit y conforme a su palabra. et selon parole. Dice en Juan Il 7, dit dans Jean 7, mantén Juan 4 abierto. qui est Jean 4 à ouvrir. Juan 7, Jean 7. Juan 7, no sé si ya le puede buscar tan rápido allá atrás. Juan 7, versículo 38. Verset 38. Dice, el que cree en mí. Il dit, mon qui met confiance en moi. ¿Y cómo él tiene que creer? Comment on doit mettre confiance en lui? El que cree en Il mí, dit, mon qui croit en moi. como dice la escritura, Jean parole là dit, de su interior depuis en dedans lui, correrán ríos de agua viva. a courir un gros courant de l'eau. El adorar a Dios Il dit, adorer bon Dieu. en espíritu y en verdad En esprit et en vérité. es con nuestro espíritu C'est avec l'esprit nous. y la palabra de Et Dios. puis parole bon Dieu. Amén, hermanos. Hermana Sara, ¿la tengo que avisar? Amén, hermana Sara. Pastor, en el versículo que leímos, que dice que Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero en el Salmo 33 dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. O sea que si tú no eres íntegro, no
No estamos hablando de condiciones para adorar a Dios. Ne va parler de conditions pour adorer bon Un Dieu. mundano no puede adorar a Dios. Il y a un monde n'est pas capable d'adorer bon Si Dieu. uno quiere adorar a Dios, Si on veut adorer bon Dieu, es en espíritu y en verdad. c'est en esprit, en vérité. Naturalmente tiene que ser salvo, santificado, Naturellement, Dieu purificado. sauvé, sanctifié. Amén. Estamos hablando cómo uno puede adorar a Dios. N'a parlé comment un monde doit adorer bon Para Dieu. escribir, Pour écrire, necesito un lápiz o un bolígrafo on a besoin d'un crayon, d'un y cahier. papel. Para adorar a Dios, Pour adorer bon Dieu, necesito mi espíritu on a besoin de l'esprit moi y conforme la et palabra. puis selon parole. Y la palabra La dice, parole a dit, el limpio de manos, Et- arrararara. mais yo dois propre. Amén. ¿Me entienden? Conforme a la palabra. Selon parole là. Usted ve hoy en día en internet Pourquoi après je dis en internet, un hombre sobre su cabeza así il y a un homme avec tête comme ça. y está adorando a Dios con sus pies, boca abajo así. La pas adorer bon Dieu, tête en bas, bouche en bas comme ça. Cosas muy extrañas que están pasando. Il y a un bagage étrange qui a passé. Por eso tiene que ser conforme a la palabra. Mais ça doit faire selon parole là. Amén. Y la verdad tiene todo eso. Et vérité vraiment, il y a tout ça. Gloria al Señor. Y dice, porque tales adoradores el Padre busca. Il dit parce que c'est monde comme ça papa a cherché. Amén. 24 24. de Juan 4. Non, Jean 4 là. Dice, Dios es que espíritu. Il dit bon Dieu, c'est l'esprit lié. Y los que le adoran Et tout le monde qui a servi, en espíritu c'est pour servir y en verdad, dans l'esprit. es necesario que adoren. Jean ça doit faire là. Y verdad es la palabra de Dios. Et vérité, c'est parole bon Dieu. Amén, hermanos. Es necesario adorar a Dios en espíritu Il est nécessaire pour adorer bon Dieu en esprit y en et en verdad. vérité. Tu carne no puede adorar a Dios. Cher ou pas capable d'adorer bon Dieu. Tu carne tiene que cooperar. Cher ou besoin de coopérer. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Por ejemplo, en esta noche algunas carnes, Par exemple, à ce là, il y a quelque chose bien quelque corps. no sé si lo he dicho bien, algunas o algunos, no quiere cooperar. Pas veut coopérer. Y usted ve a la persona así. Pourquoi avoir un comme ça? Su espíritu dice, quiero adorar. L'esprit a dit, moi je veux adorer. Su carne dice, duerme. Michel a dit, dormi. Tiene que cooperar. Vous devez coopérer. Tu alma Non, tiene que cooperar. vous devez coopérer. Amén. Muchas veces Plusieurs fois, comenzamos a alabar a nous Dios commençons à louer bon Dieu. y después entramos en la adoración. Et puis après, nous rentrons dans l'adoration. Pero para alabar a Mais Dios, pour louer bon Dieu, tu carne tiene que cooperar cher doit coopérer. y tu alma. Et puis non, tout. Amén, hermanos. Porque usted tiene que abrir su boca. Parce que vous devez ouvrir bouche. Alabanza al Señor. Usted no tiene deseo, Ou pas un désir. está cansado Ou à danser. y ese cansancio Ou fatigué. influencia su Et alma. fatigue, ça va El influencer pastor la dice, alaba a Dios, Et là, que dit, louer bon Dieu. hay que alabar a Vous Dios devez louer bon Dieu. porque le cuesta Parce que l'écouter. a decir gloria a Dios. Gloire à Dieu. Por eso David tuvo que decir a su alma, Et là, que David besoin de dire, non, ni. alma mía, Non, moi. alaba a Jehová. Louer le Seigneur. Alma, ¿por qué te conturbes dentro de mí? Pour que ça compris en dame. Alaba a Jehová. Louer le Seigneur. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Ahí empieza C'est là, elle commence. esa lucha. L'itlan. La carne Cher. y el espíritu. Avec l'esprit. El alma tiene que cooperar. El El alma de yo cooperar. de usted. Moi-même ou même là. Amén, hermanos. Yo puedo decir, hermano Darío, alaba. Je vais dire, frère Dario, louer. Pero hermano Darío tiene que tomar la Mais decisión. frère Dario besoin de prendre décision. Yo voy a alabar. Moi, prends louer. Su alma tiene que tomar la decisión. Non, de prendre décision. Yo voy a alabar. Moi, prends louer. Voy a alabar Voy a louer. hasta que mi espíritu tome control. Parce que Aleluya. l'esprit me prend contrôle. Amén, hermanos. Adorar Adorer, es hablar con Dios c'est parler avec bon Dieu. y Dios habla Et puis bon contigo. Dieu parler avec vous. Bendito sea el Señor. Alabanza su nombre. Pues Dios es espíritu Et puis bon Dieu, c'est l'esprit. y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Mon capable d'adorer, il doit adorer en esprit et en vérité. Amén, hermanos. Hebreo 4:12. Hébreux 4, 12. Este texto confunde a algunos. Et verset ça, il confond quelques monde. Hemos demostrado en esta noche Et nous montrer à soi, que nuestro espíritu et l'esprit, non, no es un viento. c'est pas un vent. Amén. Nació Il fait con el soplo de Dios. avec souffle bon Dieu. Pero el soplo de Dios Souffle bon Dieu, creó alma y il espíritu. crée un homme avec l'esprit. Hebreo 4:12 dice, Hébreux 4, 12, il dit, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. parole bon Dieu a gain la vie, il gain pouvoir, il peut filer par ses couteaux débord.
Li coupe jouk li joine côté nam ak l'esprit moun fait youn. Jouk côté viande ak moelle zo contre. Li juge tout sentiment ak toute l'idée qui nan ke moun. La palabra es un espejo para nosotros. Parole là c'est un miroir, c'est un glace. Cuando leemos la palabra, que nous li parole là, la palabra nos habla, parole là parler avec nous. nos muestra lo que hay dentro. Li montre nous ça quand dedans. Y dice aquí que separa el alma del espíritu. Il dit là séparer l'âme avec l'esprit. ¿Qué quiere decir? Qui ça veut dire? Que usted puede distinguir Ou capable distinguer cuándo es su alma qui est y l'âme, cuándo es su qui espíritu. est l'esprit. Muchos cristianos no lo saben. En pile chrétien yo pas comme No ça. saben distinguir. Yo pas comme distinguer. Amén. Cuándo son sus emociones Qui est émotion yo? y cuándo es Dios que le da algo por medio de su espíritu. Qui est bon Dieu qui ba yon bagay par moyen de l'esprit. Amén, hermanos. Yo he sentido. Moi sentir. Ahí está el peligro. C'est là Sienten. le sentir bagay. Puedes sentir. Ou capable sentir. Yo siento el fuego. Moi sentir du feu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero no todas las cosas buenas que sientes Bon bagay que vous senti, es de Dios. sorti dans bon Dieu. Es del Espíritu Santo de Dios. C'est bon Dieu. Provinieron de tu espíritu. Il va venir dans l'esprit. Amén, hermanos. Hetit Uría sintió ayudar a Dios Il s'est senti pour te aider bon Dieu. y agarró el arca Il dit kembe y boîte Dios contrat. le partió en Bon Dieu dos. séparé l'en deux. Amén, hermanos. Corintio dice Corinth dit en 1 de Corintios dans 1 Corinthiens, capítulo 2. 1 Corinthiens chapitre 2. ¿Están conmigo? Gloire à Jésus. Versículo 10, Verset 10, 9. verset 9. 2:9, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuándo aman a Dios en esta noche? Mais Jean ça a été écrit dans le livre là, bagay personne pas jamais moué ni pas jamais tande, bagay aucun monde pas jamais mette dans tête yo, c'est ça bon Dieu te paré pour monde qui remet. ¿Y qué dice allí? Qui ça dit là? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Bon Dieu voyez l'esprit qui dévoile les secrets travail ça ban nous. ¿De cuál Espíritu está hablando Qui acá? l'esprit la parlé là? Espíritu Santo. Saint-Esprit bon Dieu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. L'esprit bon Dieu sont de toute bagaille, même ça qui n'en font que bon Dieu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Prends n'importe monde qui l'esprit qui connaît ça qui dans quel, c'est l'esprit qui dans lui seulement qui connaît ça. Pues ¿quién te conoce? Eh bien qui l'esprit connaît? Tu espíritu. C'est l'esprit. Tu espíritu eres tú. L'esprit c'est vous-même. Amén. Sino el espíritu del hombre que está en él. Sinon c'est l'esprit qui dans lui-même là. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. C'est pas l'esprit qui travaille dans le monde, qui vit d'après l'idée qui dans le monde nous recevoir. C'est l'esprit nous recevoir, c'est l'esprit bon Dieu. Y nosotros hemos recibido el espíritu del no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. C'est l'esprit bon Dieu te voye ban nous pour nous connaître toute faveur bon Dieu fait nous. Entonces, ¿qué dice allí? Et bien qui ça dit là? El Espíritu de Dios C'est l'esprit bon Dieu. conoce las profundidades de Dios Il connaît fond que bon Dieu. y sabe lo que Dios tiene para usted y para mí. Il connaît ça que bon Dieu gagne pour moi. Y dice esas cosas, Il dit bagay ça yo. Él nos las reveló Il dévoile ban nous. por medio de su Espíritu Par Santo, moyen de cet esprit là. que lo comunica Qui communique a nuestro espíritu. avec l'esprit nous. El Espíritu de Dios conoce a Dios, L'esprit bon Dieu il connaît bon Dieu. nuestro espíritu nos conoce a Et puis nosotros l'esprit nous connaît nous. y lo revela las cosas de Dios Il révèle tout bagay bon Dieu. a nuestro espíritu. Dans l'esprit pas nous. Amén, hermanos. Y dice en el 13, Il dit dans 13 là. lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si nous parlons sur toute faveur bon Dieu fait nous, c'est pas avec parole nous joindre dans bon comprendre les hommes, mais c'est plutôt avec parole l'esprit bon Dieu a montrer nous. C'est comme ça nous fait monde qui gagne l'esprit bon Dieu dans lequel nous comprendre vérité qui sorti dans l'esprit. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, Yon monde qui pas gagne l'esprit bon Dieu dans lequel il pas accepter vérité qui sorti. porque para él son locura. Parce que pour lui même parole ça c'est
parole ça c'est parole moun fou. Lo analiza con su mente, Il analyse avec l'idée, con la lógica de su alma, avec logique dans l'âme. y no lo puede Il est entender. capable de comprendre. Tiene que nacer de nuevo. Il besoin de naître de Tiene nouveau. que nacer del Espíritu. Il besoin de faire de l'esprit. Y con su Espíritu entiende las cosas del L'esprit Señor. nous comprendre bagaille Seigneur. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Parce que c'est l'esprit bon Dieu qui pour aider examiner yo. Amén. Si regresamos a Eclesiastés 12. Si nous retournons dans Ecclésiaste 12, Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Señor. Eclesiastés 12, versículo 7. Ecclésiaste 12, verset 7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Laisse ça, quand nous pral tourner poussière la terre, Jean le teye avant, souffle nous-mêmes à tourner Jean bon Dieu qui ban nous là. Amén. Igual como el reverendo Ortega lo ha dicho, Même Jean avec Ortega, parce que Ortega a dit, está hablando aquí de autoridad. la parole là de autorité. El hombre fue tomado de la tierra, Eh de la bien, tierra, le monde sorti dans terre. pues la tierra tiene autoridad sobre su carne. Eh bien, terre a une autorité sur col, sur shell. Vino del polvo, Il sorti dans poussière terre, a la tierra regresa. dans poussière terre, la retourner. ¿Quién le dio el soplo? Qui est-ce qui bat le souffle? Dios. Bon Dieu. ¿Quién tiene autoridad sobre su espíritu? Qui est-ce qui a autorité sur l'esprit? Dios. Bon Dieu. ¿Eso qué quiere decir que vuelve a Dios? Ça veut dire pas retourner bon Dieu. Que Dios tiene autoridad de decidir Bon Dieu qui a autorité pour décider a dónde va su espíritu y su qui alma. côté l'esprit avec nam ni pour aller. Amén, hermanos. Eso quiere decir que su espíritu va al cielo. Ça veut dire que l'esprit après le ciel. Amén, hermanos. Es algo C'est un bagaille extraño creer étrange pour croire que el que muere, que le monde qui mourit, su alma está en el infierno. nam ni dans l'enfer, El que muere sin Cristo, monde qui mourit sans Christ là, que su alma está en el infierno nam ni dans l'enfer, y su espíritu goza en el cielo. et puis l'esprit a joué dans le ciel. No tiene base bíblico Il n'y a pas une base biblique, y no tiene lógica. il n'y a pas une logique. Entonces habrá en el cielo dos clases de personas. Et bien, il y a pas dans le ciel là des cas de deux mondes. Gentes, espíritu andando, Monde, l'esprit a marché, y gente con alma espíritu. et puis monde n'âme avec l'esprit. No cuadra. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas d'accord. Vuelve a Dios quien la dio. Retourner dans bon Dieu qui te balil là. Dios tiene la autoridad Bon Dieu qui a autorité sobre ese espíritu que se creó con el soplo de Dios. sur l'esprit qu'elle te créé avec sous bon Dieu. Amén. Y Dios decide. Et puis bon Dieu décidé. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo Donc ça le voit petit à Jésus-Christ. para creer en Él. Pour yo croire en lui. El que no cree Monde qui pas croire en lui, ya es condenado. yo déjà condamné. El que cree Mais monde qui croit, recibe vida yo eterna. va recevoir la vie El que éternelle. no cree, Monde qui pas croit, alma y espíritu van al nam infierno. avec l'esprit li pral dans l'enfer. Y para terminar, en Génesis, Pour terminer dans Genèse, alabanza al Señor. En Génesis 3, Genèse chapitre 3, 19, verset 19. dice allí, cuando el ser humano pecó, Là que le monde péché, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. il dit, c'est soit courage qui pour faire au manger, qui pour faire au mettre, yon morceau de pain dans bouche, je crois tourner dans terre côté où sortir. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Parce que c'est poussière ou bien pour tourner poussière encore. No podemos tomar este texto de Eclesiastés Nous allons prendre verset Ecclésiaste là y decir pour nous dire que el espíritu del hombre l'esprit monde es un soplo c'est un souffle, que no tiene il personalidad. pas une personnalité, Amén. No cuadra. il pas d'accord là. Hay que ver la totalidad. Besoin de totalité. El espíritu del ser humano C'est l'esprit de l'homme, no es un soplo. c'est pas un souffle. Por el soplo de Dios Avec souffle bon Dieu, vino a existir, il vient exister. pero tiene Mais personalidad, il y a personnalité, tiene sentimientos il y a sentiment. y es unido al alma. Et puis il y a El alma es el yo. nam c'est moi. Amén. El pastor Pasteur, no brega con sus espíritus. il pas No brega, no tiene lucha il pas un lit con los espíritus de ustedes. avec l'esprit nous qui est là. Tiene lucha Il y a un lit con sus almas. avec nam yo, El yo.
moi-même. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, Dès que nous mettons la vie dans le Seigneur, inmediatamente immédiatement, el Espíritu Santo viene a vivir en tu espíritu. c'est souvent Dieu vient habiter dans l'esprit. Amén. Usted deja el pecado, Ou quitte péché, está contento, ou content, pero de repente usted reacciona. mais sans attendre réactionner. Y a veces uno se decepciona de sí mismo, ¿o no? Il n'est pas fort ou même peut-être déceptionné. Yo soy salvo, Et moi, je suis sauvé. soy cristiano, Moi, chrétien. pero tengo una actitud peor que mundano. Mais moi, j'ai une habitude plus mal que monde. ¿Soy salvo? Moi, sauvé. Sí, claro. Oui, vraiment. Pero tu alma necesita regeneración Mais aún. nous avons besoin de régénération. El alma es el que va regenerando, cambiando. L'âme, c'est lui-même qui a régénéré puis changé. Al nacer de nuevo, Des fêtes de nouveau. lo que es nacido de la carne, Les que mon fait dans chair, carne es. c'est chair. lié. Lo que es nacido del espíritu, Mais mon qui fait dans l'esprit, espíritu es. c'est l'esprit lié. Tu espíritu inmediatamente es perfecto. L'esprit immédiatement bon net, il pas fait. El Espíritu Santo viene a vivir en tu C'est espíritu. souvent Dieu vient habiter dans l'esprit. Tu espíritu no necesita cambiar. L'esprit pas besoin de changement. Es tu alma, C'est l'homme, el yo, moi, que necesita ese qui proceso besoin de posséder de conversión. des conversions. A veces uno ve un hermano danzar y hablar lenguas, Il y a parfois un monde qui danser, parler en langage, pero tiene mal mais il y a carácter. un mauvais Y hay caractère. gente que se confunde. Il y a un monde qui confondent. ¿Cómo puede ser? Comment ça fait fait? Está bautizado con el Espíritu Ou Santo. recevoir baptême de cet esprit. Una vez en su vida, Une fois dans la ville, en cualquier momento, dans n'importe moment, había un momento de total entrega vient un moment total remettre. y Dios la llenó. Que bon Dieu te remplit. Y las mercedes de Dios, Et ça que bon Dieu baille, los regalos de tout Dios cadeau bon Dieu, son irrevocables. il n'est pas prêt encore. Una vez Dios te Une llena, fois que bon Dieu remplit déjà, no lo quita. il n'est pas prêt. Amén, hermanos. Ahora, si usted va al mundo y permanece en el mundo, amén. Soit aller dans le monde ou rester dans le monde, amen. Pero Dios te lo da. Mais bon Dieu pas où. El hecho que tienes después un mal Le carácter, fait qu'il y a un mauvais caractère, Dios dice, dame mi espíritu. il doit dire, ah, bah, moi, c'est l'esprit. Non. Non. No, sigue siendo bautizado. Ou continuer à baptiser. Y el Espíritu Santo luchando con tu vida. Bon Dieu a plié avec la vie. Amén. Entrega el yo. Remettre moi-même. Decláralo. Déclarer ça. Ya no vivo yo. C'est pas moi qui vive encore. Ya no vivo yo. C'est pas moi qui vive encore. Cristo vive en mí. Et Christ qui El Espíritu vive en Santo moi. vive en mí. L'Esprit bon Dieu habite Lo en que moi. ahora vivo en la Et ça qui carne, vive dans la chair, la vivo en la fe del Hijo de Dios, la vie dans la foi, que dans se Jésus entregó por mí. Et bon Dieu remet pour moi. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amen. Amén. Amen. Usted puede, Ou capable. en la búsqueda de Dios, Non, chercher bon Dieu. sentir Ou capable de sentir cuándo es su alma qu'il est c'est l'amour, y cuándo es su qu'il est c'est espíritu. l'esprit. Amén. Usted puede adorar y hablar lenguas, Ou capable adorer parler en langage. pero eso es emociones, Mais émotion yo, estar triste en sus emociones. il est capable triste. Hablar lenguas, cuando hablamos lenguas estamos adorando. Ou hermano. capable parler langage, pas adorer. Se puede adorar en lenguas, Si vous adorer en langage, se puede adorar también en idioma conocido. vous adorer tout dans un langage qui reconnaît. Uno puede estar adorando a Ou Dios, capable adorer bon Dieu. hablando lenguas, Parler langage là, pero sentir en sus emociones, en su alma, mais vous sentez la émotion d'amour. una tristeza. Une tristesse. Se puede, Ou capable, se puede. ça capable. El espíritu normalmente L'esprit a debe normalement tomar control. des ¿O no? autres contrôle. Amén. Amén, hermanos. Amen. Son esas dos diferencias. C'est des différences. Y tenemos que aprender a vivir en el Nous espíritu, devons apprendre à vivre en esprit, a caminar en el espíritu. marcher en esprit. Amén, hermanos. Aunque llegas a la iglesia, Même si vous vivez à l'église, là, no tienes ou ánimo, pas de encouragement, estás enojado, ou fâché, tus emociones están así. émotion là, Tuviste un pleito con tu esposo o tu parce que esposa vous êtes complètement avec madame et y monsieur, te sientes mal. Ok, vous passez tout bien, ¿se siente mal aquí o no? ou que vous sentez mal là, ou pas bien Pero là. eso no impide tu espíritu adorar a Mais Dios. ça va pas empêcher l'esprit d'adorer bon Dieu. Puedes adorar a Ou Dios. capable d'adorer bon Dieu. Amén. Puedes adorar a Dios. Capable d'adorer Tal bon vez Dieu. tu madre ha muerto. Et c'est même si maman O tu mourit, padre. ou bien papa, ou Puedes llorar, Ou capable de crier. sentir dolor. Vous sentez douleur. Puedes adorar a Dios en esa capable d'adorer situación. bon Dieu. Es alma y espíritu, aleluya. Non, c'est l'esprit. El espíritu está conectado con el Espíritu C'est Santo. souvent Dieu aller connecter avec l'esprit. Y ahí adoramos a C'est là Dios. nous adorer bon Dieu. Por eso podemos vencer Et ça nous capable de vaincre. en cualquier situación Dans n'importe quelle si situation, aprendemos a vivir en el si Espíritu nous apprenons à marcher selon y l'esprit, no satisfacer los deseos de la nous carne. ne pas satisfaire des désirs chers. Amén, hermanos.
el espíritu vuelve a Dios, l'esprit a retourné à bon Dieu. Dios decide dónde va. Bon Dieu décide côté le aller. Y dónde va, Qui côté l'aller? ya Dios lo dijo. Et bon Dieu déjà dit. El que acepta a Cristo, Mon qui accepte Christ là, su espíritu y su alma va al cielo. l'esprit n'amni aller dans le ciel. El que no lo acepta, Mon qui va accepter, el espíritu y su alma va al infierno. l'esprit n'amni pour aller dans No l'enfer. hay una separación ahí. Pas une séparation là. No hay un George en el cielo Pas un George dans le ciel y un George en el infierno. et puis un George dans l'enfer. Qué triste sería ese George echar de menos su mellizo, ¿cómo se dice? Sí. ¿O no? ¿Sienten que no suena como lógico? Ou pas sentir que il pas sonné dans une logique? Hay preguntas y vamos a cantar un cántico para Une terminar. question? Hermana Zoraida. Una pregunta para hermana Zoraida y Darío. Se durmió ahí atrás. Aleluya. Glória a Deus. E versículo. Não, a primeira pergunta tá: é soplo que Deus sopla vida de uma pessoa, com nossa papel de Gênesis sobre a criar homem, tá diferente, forte e soplar, com nossa mirada em Hechos 2:2, caminha com o Espírito Santo descender. Arriba e persona nanta dos soplo diferentes. Sí, dos soplos diferentes. E hecho que eta parainan como que ela bima ne un viento recio. Esse eta quizás é motivo que ene nanta pensa que o Espírito Santo é um viento. Sí, baptista Baptisio nan doctrina básico. Doctrine basique, Sempre toujours no te reconoce pas reconnaître Espíritu Santo como Dios. l'esprit comme bon Dieu. Dios tiene forma que puede manifestar su mes. Se manifestó en viento, Bon Dieu va manifester il y a un vent, una paloma, bien d'accord un pigeon amén, lenguas de fuego. et l'âme du feu. Es un buen remarque. Une bonne suggestion. Amén. Cuando Jesús encontró los 11 reunidos encerrados, Les Jésus étaient rencontrés 11 jours ensemble. dijo, Fermés. sopló sobre ellos Il dit soufflez sur eux. y dijo, recibir el Espíritu Santo. Et puis il dit recevoir cet esprit. Pero en Génesis 2, Mais dans Genèse 2, no era el Espíritu Santo que sopló en ellos. c'est pas cet esprit ça qui souffle sur eux. Sopló aliento de vida. Il souffle de la vie. Si nuestro espíritu es el Espíritu Santo, Si l'esprit non, c'est l'esprit, amén, Dios nunca puede pecar. bon Dieu pas jamais capable de pécher. Amén. Entonces, por eso nuestro espíritu no es el Espíritu Santo, C'est ça, l'esprit pas non, c'est pas cet esprit bon Dieu. no es el Espíritu de Dios. C'est pas l'esprit bon Dieu. Gloria a Dios. ¿Qué le digo, pastor? No es confusión, sino simplemente una aclaración a mi persona. Desde que me convertí he estado con personas del Misionero Mundial, Doctrina Misionero Mundial, y cuando vine aquí fue que estuve en otro lugar, que no viene a remarcar. Pero he escuchado desde el principio que nosotros somos trinos y lo acepto como usted dice. Pero allá en Holanda no lo dijo ni presbíteros ni ministros, sino personas cristianas. Que nosotros somos trinos, que el espíritu va a Dios que lo dio, como dice aquí, el cuerpo va a la tierra, pero el alma va no a un lugar de descanso, sino a otro lugar. Claro que usted me lo está explicando, pero no era que tenía la convicción. Entonces yo pregunto, si somos trinos y allá me enseñaban o me decían que el espíritu, o sea, el alma va aparte del espíritu, porque el espíritu va de Dios y el cuerpo va a la tierra. Claro, usted me dice que son inseparables el espíritu y el alma. Entonces yo me pregunto, claro, usted me dijo que el espíritu es un, entonces ¿dónde va el alma? Claro, usted dijo que uno va al infierno. No. Hay gente que dice que se puede separar el alma y el espíritu. Entonces mi mensaje que di es para demostrar que son inseparables. Amén. Los dos están juntos. Si el uno va al cielo, el otro va. Son inseparables. Y si va al infierno, los dos van al infierno.
Amén. Hay aún gente en el movimiento Et il y a un monde jusqu'à dans le mouvement que missionnaire habla diferente. qui parle différent. Puedo escuchar, tengo el mensaje de Reverendo Ortega también, Moi, j'ai un message de Révérend Ortega que le explica igual que yo lo he explicado, qui explique même jamais expliqué que là. es inseparable. Inséparable. Amén. Por eso, Et peut-être ça, amén, movimiento no tiene doctrina. mouvement missionnaire pas une doctrine. Amén. Nosotros formamos la obra del movimiento. Nous former le mouvement missionnaire. Y no porque C'est pas parce que soy pastor del movimiento, c'est parce que mouvement eso missionnaire. quiere decir que yo no puedo equivocarme. Ça va dire que je suis capable de faire une erreur. Amén. Equivocarme en cierta parte. Je suis capable de faire une erreur dans une série de parties. Se puede. Je suis capable. El hecho de que soy de movimiento Le fait que moi le mouvement no me hace infalible, ça va faire que moi que no infaillible. fallo. Moi pas faille. Amén. Por eso hay hasta ahora, Ça veut dire que ça gagne juste cougné. ahí en el movimiento, Dans le mouvement missionnaire, algunos que predican la separación de los dos il y a qui prêche séparation de Dieu. y algunos como yo que predican que no se puede Et separar. puis il y a qui prêche comme moi-même, moi dit que je pas capable de séparer. Y lo traté de demostrar Il m'a traité de que montrer. ahí en ese único texto Et là dans seul verset ça, habla de la autoridad. il parle d'autorité. Amén. Alabanza al Señor. Pues por eso me gusta dar oportunidad para hacer preguntas, Donc ça me donne une opportunité pour faire question. para saber qué hay. Poser question pour connaître qui ça qui est là. Hay pastores que no lo hacen. Il passe pas fait ça. Imagínense si hago una pregunta que yo no puedo contestar. Imaginez se poser une question, on va pas répondre. Yo no pretendo ser Dios. On va prendre Yo no pretendo saber todo. On va prendre con tout Pero es bagage. bueno saber lo que hay allí en esa mente para dialogar uno con el Il est bon otro pour connaître ça qui est dans la mémoire là pour dialoguer une à l'autre. y con la palabra Et puis avec parole là, para estar en una línea. pour avoir une seule ligne. Amén. Amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Por eso aquí le da usted oportunidad para, con su Biblia, C'est pour ça là on va opportunité à Bible pero pastor, aquí está escrito tal cosa. pour dire pasteur là il y a tel bagage qui est écrit. Porque usted no puede llegar al cielo, si usted se pierde, hermano Rafael, que Dios le guarde. Parce que pas capable aller dans le ciel si vous perdez. Sí, pero el pastor George dijo tal. No, Oui. usted también tiene la unción. Parce que frère pasteur Ali dit tel. Non même tout gagne Y juntos tenemos que estudiar eso. Ensemble on besoin étudier ça Y con diferentes textos. avec différents versets. Voy a mandar el link si usted quiere para escuchar ese otro predicador también del movimiento también que tiene la misma idea, hermano Reverendo Alberto Ortega. Hermanita, ¿tiene una pregunta? Gloria al Señor. Aleluya. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, señor pastor. Cuando llegue la hora del juicio, usted dice el alma y el espíritu. ¿El alma y el espíritu van a recibir el juicio? Sí, amén. Esa era mi pregunta. Es que usted es el alma del espíritu. C'est parce que c'est vous-même qui se nomme avec l'esprit. Amén. Usted no es ese cuerpo que está deteriorándose. Ou pas corps qui va vivre là-dedans. El alma sin el espíritu no existe una vida allí, no existe una persona. Et l'âme avec l'esprit elle pas exister, c'est pas de monde là. Amén. Igual que el cuerpo, même avec corps, sin el corazón no existe. Sans que elle pas exister. Amén. Así el alma sin el espíritu son uno. Ese es usted. C'est comme ça l'âme avec l'esprit, c'est une. Amén. Podemos estar de pie en esta noche. Gloria Gloria a Jesús. Dele gracias al Señor. Si hay una persona enferma en esta noche, pasa adelante. Vamos a orar por usted. Aleluya. Gloria a Jesús. Si necesita sanidad en esta noche, pase y esté de pie aquí delante. Si necesita liberación, pase ahora. Dios te va a libertar. Quédate de pie, no te arrodilles. Aleluya. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Mi espíritu y todo mi ser. Gloria a Jesús. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor. Los líderes pueden pasar. Alabanza a Mi Jesús. corazón. Gloria a Jesús. Y comienza a clamar. No espere que yo ponga la mano. Usted se sana por la palabra. Por su fe. Se ha hecho con usted conforme a su fe. Alabanza a Jesús para siempre. Oh, comienza a clamar. Pon tu mano en tu dolencia. Mettez-moi côté que vous sentez douleur. Alabanza a Jesús.
Pon tu mano donde está tu, si lo puedes poner en tu dolencia. Alabanza a Jesús. La palabra de Dios dice que en la cruz Él llevó nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades. Todos los líderes y ayudantes pasen, por favor. Alabanza a Jesús. Y dice: sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. Alabanza al Señor. Y Dios te va a sanar en esta noche. Y Dios te va a sanar en esta noche. Alabanza a Jesús. Bendito sea el Señor. Comienza a clamar. Comienza a clamar en esta noche. Oh, gloria a Jesús para siempre. Gloria a Jesús para siempre. Por su palabra, por su palabra, por su palabra. Por su palabra recibe sanidad ahora. Recibe sanidad ahora. Recibe liberación. Por su palabra. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Comienza a clamar. Pon tu mano, hermano, y declara sano. Sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. Echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Derrumba en esta noche toda fortaleza de enfermedad. Se cae ahora. Se cae ahora. Se cae ahora. Porque ya fuiste sanado por las llagas de Jesús. Por las llagas de Jesús. Recibe sanidad. Por las llagas de Jesús. Recibe sanidad ahora. Enfermedad, vete, suelta. Por las llagas de Cristo. Por las llagas de Jesús. Sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. Reprendo esta enfermedad. Se va ahora. En el nombre de Jesús. Toda cadena se cae. Toda muralla de enfermedad se cae ahora. Destruye toda fortaleza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad. La mujer tocó a Jesús y poder fluyó en su vida. Poder sanadora fluye en esta noche. En el nombre de Jesús. Toca esta vida, Jehová. Cambia, Señor, cambia mi vida. Iglesia, clama, aleluya. Clama que Dios toque en esta noche. Que Dios sane en esta noche. Que Dios liberte en esta noche. En el nombre de Jesús. Por la sangre 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 de Jesucristo. Rompo toda cadena. Rompo toda ligadura. Con la autoridad puesta en mí. Te declaro libre. 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 Libre ahora. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Mente y alma quedan libre. Con la autoridad puesta en mí. En Serebeke y Saque. Urrabakima y Suike. Mamá y Kesaya. Urrabakima y Serebeke. Sakima mamá. Limpia, Señor, mi corazón.
Clama iglesia, clama iglesia, clama iglesia. Por el poder de su nombre, por el poder de su sangre. Hay poder de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Sanidad y liberación ahora. Sanidad. Libre. Por las llagas de Jesús. De toda enfermedad. Libre. Te declaro sana. Por la palabra. Por la obra en la cruz del Calvario. Por sus llagas. Toda enfermedad se va. Toda presión se va. Se va. No importa cuánto tiempo habitaste en este cuerpo. Ahora te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Declaro fortaleza. Declaro vida. ¡Ay, saque! Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas.
Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Dele gracias en esta noche. Dele gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toca todas estas vidas que están sintonizando, Señor Dios mío. Oh, que tu poder fluya, Dios, por medio de estos medios, Padre. Y toca, Ruba, Jehová. Cada uno que está sintonizando, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Saludos, aleluya, Curazao, saludos. Alabanza al Señor. Hasta el domingo, con aire. Y hay un lugar que no sé dónde es. No puedo leer esa letra. Amén. Dios me llama romana ricamente. Y a su nombre. Amén. Escribe texto nan, meditar nan. Y la Dios guiaba la alabanza al Señor para siempre. Amén. Y es un anco que el link, mandame un app, me te manda el link de un mensaje full amplio sobre el tema aquí. Si hay un qui besoin un link message, Reverendo un app pour pasteur, Alberto Ortega. Amén. La nos van a agradecer.